Bienvenidos sean todos a Nuestra Experiencia TEA, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los males de la religión. Hoy me encuentro con Nori. Ella es una persona que me contactó en redes sociales, ya que ella tiene una fuerte creencia en su Dios y vio que yo tengo un fuerte rechazo hacia la creencia de este Dios. Además, ella me cuenta que está con un hermano de su iglesia ahora y entre los dos van a vamos a conversar por qué yo no acepto la creencia que ella tiene y por qué ella tiene esa creencia. ¿Puedes confirmar esta información, por favor, Nori? Pues yo no creo en la religión, pero sí creo en Dios Todopoderoso. Perfecto. No te preocupes. No eres la primera persona que me hace esa aclaración y gracias por aclarármelo. Para las personas que están viendo esto, esta es la segunda vez que voy a grabar con Nori. La primera vez nuestra conversación estuvo llena de problemas por su mala calidad de internet, de señal, perdón. Por lo tanto, ella me pidió que no subiera esa conversación y que en cambio ahora conversáramos bien y esta sí la voy a subir. Pero hay un tema interesante que me gustó y que no pudimos responder por estos problemas de comunicación que me gustaría preguntarte ahora, Nori. Tú la vez Ujú. pasada eh, diste un ejemplo muy bueno sobre cómo Dios nos da estas advertencias. Y luego me diste el ejemplo de que tú vas a advertir a tu hijo de que no haga cosas malas. El ejemplo que dimos fue que tú dijiste que, por ejemplo, ir a fiestas a drogarse es malo para tu hijo, y me dijiste que le vas a decir a tu hijo que no haga eso, y que si él te desobedece, lo que tú vas a hacer es reprenderlo y tratar de explicarle, ¿cierto? Ujú. Perfecto. Y llegó un momento en el cual yo te dije, ¿cuántas veces tiene que desobedecerte a tu hijo para que tomes un cuchillo y se lo entierres en el corazón asesinándolo? Y tú me dijiste que nunca vas a hacer eso, ¿cierto? Pues no. Perfecto, a lo cual yo te dije que eso automáticamente te convertía en un ser mucho más moral y superior al Dios de la Biblia, el cual en sus historias, especialmente en Génesis, asesinó a toda la humanidad y a millones de animales inocentes solamente porque estos les desobedecieron. ¿Te acuerdas de eso? Ajá, bueno, pues sobre eso que me dijiste, sobre Ujú. que Dios asesinó, no, pues no es así, pues, así como bueno, se oye muy feo, ¿no? Como dices, ¿no? Que asesinó animales, niños inocentes, ¿no? Pero Pero a lo mí me hizo. gustaría saber qué parte de la Biblia se encuentra eso, o en qué Génesis. historia de la Biblia se encuentra, Génesis se llama el diluvio de Noé. pero de qué, El diluvio de Noé, no sé si lo has ajá, oído. del, Ajá, es sobre sí lo he Génesis. oído. Perfecto. Entonces, ¿recuerdas la historia en la cual Dios asesina a toda la humanidad y todos los animales y se salva asumo que es un 0.01% de la población lo que cabía en un arca solamente? ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, pero mira, no es así como tú lo dices, no, en la Biblia menciona de que Dios sí manda esos castigos, no, pero los esperó que se arrepientan, los Claro, Nori, Nori, advirtió, Nori, los... Nori. Sí, yo te lo dije la vez pasada también. Tú le has advertido 1000 veces a tu hijo, pero en ningún momento tú vas a asesinar a tu hijo. A diferencia de Dios, que este tipo es inmoral y no tiene la paciencia que tú tienes con tu hijo, y en lugar de educar a sus hijos, los asesina. Tú eres mucho más moral porque tú no asesinarías a tu hijo. Tú educas a tu hijo. Ese es mi punto. Oh. Permítame un segundo. Por supuesto. Hermano Pedro, ¿nos podía responder sobre esta pregunta? Muy bien. Eh, Según el contexto de la palabra de Dios, Dios mandó a Noé a predicar durante 120 años, de las Perfecto. cuales nadie le escuchó, Señor nadie le Pedro, entendió. Pedro, el Sí, hijo de Nori, ella ha estado toda su vida, ella lleva 50 años diciéndole a su hijo que no vaya a drogarse, y este hijo lleva 50 años yendo a drogarse a las fiestas. ¿Y puedes creer tú que Nori todavía no ha asesinado a su hijo? ajá, por ¿Ella es mucho supuesto. más moral que este Dios? ¿Por qué? Porque el contexto de la palabra que usted está entablando es sobre la salvación hacia los obedientes, No, señor, hacia el no mandamiento. estoy hablando de la salvación de los obedientes, estoy hablando de moralidad. Nori tiene un hijo Exacto. extremadamente desobediente, que nunca le hace caso, que se droga constantemente,
y ella es tan buena persona y es tan moral que no ha asesinado a su hijo. Y eso la hace 1000 veces más moral que un Dios que no es capaz de hacer lo mismo. Muy bien. Aquí, de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, dice lo siguiente: la muerte de cada persona no lo provoca Dios, no lo provoca en ninguna manera o en ningún momento el creador de la humanidad. Perdón, Ahora, Pedro, creo que me leí mal la historia, porque según yo estoy seguro que fue Dios el que envió el diluvio. ¿Me equivoco? exacto. Ahora le pregunto, ¿por qué Espera, razón envió? Si me equivoco, ¿quién provocó el diluvio? Por favor, porque mi historia de la Biblia es totalmente distinta y mi copia de la Reina Valera que tengo acá conmigo me cuenta otra cosa distinta a la que tú. ¿Quién manda el diluvio? Ahora, muy bien. Déjame llevarlo a una historia real que sucedió Pedro, en el yo te estoy tiempo. preguntando otra cosa. Te estoy preguntando, ¿quién envía el diluvio? Muy bien, Dios. Perfecto, Dios, entonces acabas de admitir que Dios asesinó a todas esas personas. Ese por es mi supuesto que punto. no. No, permíteme explicarlo. No, Ahora, le voy a explicar. Pedro, necesito que entiendas esto. Un ser moral no va a asesinar a las personas. Si quieres te dejo que cuentes tu ejemplo, pero entiende esto. Dios asesinó a las personas enviando su diluvio. Ese es mi problema con este Dios. Tengo muchos otros problemas, pero este es el principal que tengo ahora. Ajá. Permítame un momento para poder aclararlo bien referente a lo que usted tiene problema respecto a eso, ¿no? Ok, Mira, en pero el antes, cielo ¿me se dejarías, reveló. me dejarías contarte otra cosita antes de eso? Sí, por supuesto. Si tú me dices que, ¿sabes qué? El hijo de Nori es desobediente y por eso le va a ir mal. Y el hijo de Ajá. Nori lo asesina un criminal durante las fiestas porque se fue a drogar como Nori le dijo que no lo hiciera. Ella es la mejor madre del mundo porque ella estuvo todo el tiempo diciéndole a este hijo, hijo, no hagas eso porque si vas te va a pasar algo malo y vas a morir. Y el Muy hijo bien. lo hizo y murió, ¿cierto? Ajá. Nori nunca tomó el cuchillo y asesinó a su hijo ella misma, ¿cierto? Así es. Pero Dios sí envió el diluvio él mismo por su propia mano, ¿cierto? Así es. Perfecto, eso es lo que quiero aclarar. Y esa es mi razón por la cual yo considero a Nori mucho mejor que Dios. Ahora, por favor, puedes seguir con tu historia. Muy bien. De acuerdo a la verdad de la Biblia, en el libro de Ezequiel, en su capítulo 28, se refleja allí una historia tremenda de la cual un ángel creado por Dios se rebeló contra su creador. El conflicto cósmico sucedió en el cielo. Y dice en el libro de Isaías, en su capítulo 14, verso 12, que este ángel creado por Dios quiso ser como Dios, queriendo ocupar el trono de Dios. Entonces fue desechado del cielo, fue arrojado por tierra, Sí, creo que cuya todo. misión vino a terminar aquí en la tierra. Ahora, déjame explicarlo. Trajo esa misión. ¿Qué misión trajo el ángel maligno? El que se rebeló contra Dios. Maldad. Vino a hurtar y a destruir de acuerdo a la palabra de Dios. Así lo explica. Ahora, ¿quién causó toda esta rebelión? El diablo. ¿Quién Espera, indujo y ¿qué? quién ¿Qué? sedujo a la ¿Qué? humanidad a rebelarse contra Espera, Dios? El diablo. espera. Okay. ¿No fue Dios el que creó al demonio? ¿No es el En su hijo de momento no se Dios? llamaba demonio. No, Era un pero fue Dios ángel el que lo creó. lleno de... Ajá. ¿Y por qué Permítame Dios? leer el texto. No, Ajá, permítame. te voy a dejar leer el texto, pero ¿fue Dios el que creó este ser y no se supone que Dios sabe todo lo que va a suceder? ¿Cómo es posible que Dios no supiera que su Exacto. ángel se iba a revelar? Pero a diferencia es que Dios no es un Dios tirano. Él ¿Cómo es que un, no? él ¿Cómo que no es un Dios tirano? Desechó a este ángel literalmente y lo envió a torturarnos a nosotros. Exacto, permítame explicarlo. ¿Por qué razón? Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, le dio la libertad a cada ser creado. ¿Me explico? No, Le dio la libertad de hacer lo que quiera hacer, porque no lo tiene bajo esclavitud a nadie. Por espera, lo tanto, me estás ser diciendo, creado, me estás diciendo que si tú tienes dos hijos y uno de tus hijos desea golpear al otro hijo, ¿tú eres misericordioso por no detenerlo? exacto. Mira, Eres un ser horrible. Espero que nunca seas padre. Por favor, nunca seas un padre. Un padre de mira, verdad va a evitar que un hijo golpee al otro hijo y lo va a educar. así es, Lo- así es. Permítame, me acabas de permítame decir lo explicar. contrario. Pedro, ¿me estás escuchando?
Sí, 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 sí. ¿Me estás escuchando? Así es. Acabas de decirme que para ti ser misericordioso es dejar que uno de tus hijos golpee al otro hijo. ¿Te das cuenta de que dijiste eso? Ah, no, por supuesto que no. Eso En- no. ok, No es. entonces por favor, Pedro, Entonces, escúchame. Por ajá, sí, favor, sí. conversemos. Tú me estás diciendo que si tú eres un padre, tú no vas a dejar que un hijo golpee a tu otro hijo, ¿cierto? Por supuesto que no. No se permite la violencia, pues. ¿Y por qué Dios sí permite que el demonio haga todo lo que quiere en la tierra? ¿Por qué lo desechó a la tierra? ¿Por qué no a otro lugar? Pero lo tiró a la tierra a que haga el mal. ¿Te das cuenta lo horrible de Dios? Exacto. Mira, Oh, gracias. vuelvo a Gracias por recalcar. demostrar que tu Dios es horrible. Muchas gracias por Exacto. admitirlo. Déjame recalcarte una cosa bastante interesante. Porque la abominación aborrece a este Dios misericordioso. No ¿Quién- tolera la maldad. Acabas de No, decir que no es misericordioso. Acabas de admitir que es un monstruo por enviar al demonio a la tierra y no a otra no, parte. no. No tolera la maldad a este Dios misericordioso, ¿Cómo mi que no la Dios. tolera? ¿Cómo que no la tolera? Mandó al demonio a la tierra. Es el peor tipo de monstruo que hay. Exacto, exacto. Y Mira, me sigues diciendo exacto, me sigues dando la razón. Pedro, date no, cuenta. Me estás diciendo que este no Dios le es estoy dando la tan... razón. Pedro, me No estás le estoy dando la diciendo... razón. me- Simplemente una expresión que uso para referirme a algo a continuación que le voy a decir. Entonces, por favor, no digas exacto, porque cuando me dices exacto me estás diciendo, efectivamente, Dios es un monstruo horrible que tomó al demonio y lo envió a la tierra para que torture a sus demás hijos, lo cual yo considero todo lo contrario a misericordioso. Es un Dios horrendo. Bueno, Dios mandó, no sé si sabe la historia o no sé qué tanto sabes de la Biblia, porque al Lo parecer, suficiente para conversar contigo, pero por favor, ahora cuéntame. muy bien. Le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Para qué sirven los 10 mandamientos que Dios le otorgó al pueblo de Israel? Los primeros sirven solamente para adorar a Dios, aparentemente. Ajá, continúe. ¿A qué te refieres? Sirven simplemente como leyes que deben seguir las personas. Muy Son bien, las leyes dadas por Dios. así es. Entonces, si nosotros acatamos esa ley de Dios, nos da un pensamiento diferente que va acorde de la voluntad de Dios y no así del diablo, porque el diablo Pedro, te impide obedecer la ley. me está... Permítame. La ley sirve para que no peques. ¿En qué sentido? Para que Pedro, no eso no mates. tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Por favor, concéntrate en lo que estamos hablando. Me estás diciendo de las leyes y me estás, por lo que entiendo, me estás diciendo que tengo que mentirme a mí mismo para creer que este Sí, Dios sí, sí, sí. horrible es misericordioso. De misericordia nada, es un asesino y más encima envió al demonio para que torture a las personas. ¿Qué clase de monstruo asqueroso puede hacer eso con su creación? Es una abominación. Ahora, permítame explicar, porque en el Romanos 6:23 y 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pedro, Entonces, ¿qué Pedro, consecuencia trajo el pecado? Pedro, ¿has escuchado algo Le de lo que he pregunto, dicho o es Pedro, ¿has escuchado algo de lo que he dicho o estás esperando tu turno para predicar? Sinceramente. eh, y yo le estoy diciendo de acuerdo a la Biblia. No, Usted no me está no tiene ningún fundamento bíblico de lo que usted me está diciendo. no, tengo algo No más está poderoso que la hablando de Biblia. acuerdo. Tengo algo que se llama lógica. Pedro, conversa Muy bien. conmigo, no intentes predicar, conversa conmigo y escucha lo que te digo, ¿ok? Ok, ok. Ok, ¿qué fue lo que te dije de Dios? ¿Por qué creo que Dios es horrible, según yo? Ajá. ¿Por Ahora, qué? ajá. Quisiera yo preguntarle, No, Pedro, eh, responde mi pregunta. ¿Por qué, según yo, Dios es horrible? ¿Me prestaste atención o no? sí, sí, Ok, entonces dime, ¿por qué según yo creo que Dios es horrible y por qué estoy equivocado? porque no ha encontrado el conocimiento de la verdad. Pedro, Es ¿por qué simple yo dije que para Dios poder es horrible? revisarse y Pedro, creer en las Pedro, grandes Pedro, maravillas de Dios Pedro, es Pedro, falta de Pedro, conocimiento. Pedro, ¿por qué yo dije que Dios es horrible? Ajá. ¿Por Por el qué? hecho de que mandó el diluvio, Esa fue una razón. Y la siguiente fue, por esa razón. y la Pues segunda, fíjate que, ajá, y la segunda fue, sí, a ver, ¿cuál fue mi segunda razón por la cual dije que Dios es horrible?
Que mató a los animales. ¿Que mató a los animales? No, Nori, lo que dije fue que Dios envió al demonio a la Tierra. Pudo haberlo enviado a cualquier planeta del universo, pudo haberlo enviado a cualquier realidad alterna, pudo haberlo enviado a un bolsillo dimensional, pero en lugar de eso lo envió con nosotros a torturarnos a nosotros. Eso para mí es un Dios horrible. Muy bien. Déjame explicarle por qué razón envió al diablo aquí en la tierra. ¿Por qué? Dios mandó al mentiroso, el padre de la mentira, para evidenciar la maldad que en él posee, para que nosotros los seres humanos veamos en él una tremenda atrocidad. Espera. Veamos qué tipo de ser viviente es el diablo. Pedro. Ajá. Sí, te oigo. En el Edén, ¿fue el demonio el que engañó a Eva? Por supuesto, a través de la serpiente. Cuando él lo hizo, ¿estaba en la tierra? ¿O estaba en el cielo aún? ¿Ya había sido enviado a la tierra o estaba en el cielo aún? Estaba en la tierra, fue arrojado por tierra, dice la palabra de Dios. O sea, me estás diciendo esto. Me estás diciendo que Dios creó un ser, lo tomó y lo envió a este mundo donde había dos bebés que no entendían de bien y el mal. Y él sabía que este demonio horrible le iba a mentir a estos dos humanos para obligarlos a cometer el pecado original y que es la razón por la cual Dios nos ha estado torturando desde entonces. ¿Eso me estás diciendo? Ahora, mira, la palabra... ¿Sí o no, Pedro? ¿Me estás diciendo eso, sí o no? No, lo que está buscando es confundir el contexto de la verdad. Yo no quiero confundir, quiero entender y por eso te pregunto. Permítame explicarle. ¿Por qué razón? Primero, Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen y semejanza, de la cual lo hizo a la perfección. Muy bien. Ahora, le dejó en medio del huerto un árbol que es del conocimiento del bien y del mal, de la cual le dijo: todo árbol del huerto podréis comer, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué argumento usó la serpiente, o sea, el diablo, para poder engañar a Eva? Sí sabes. Sí, le dijo que cuando coma de ahí no va a morir, lo cual de hecho no sucedió, comió y no murió. Y además, ellos ganaron conocimiento, y en una parte de la Biblia dice, oh, ahora son como nosotros, a pesar de que debió decir como yo, pero como sea. Y Dios los quiso castigar. Pero, ¿te das cuenta de la trampa horrible que este Dios horrendo, esta abominación de Dios hizo? Puso esta trampa mortal para ellos en medio del jardín, sabiendo lo que iba a pasar, y antes de eso, más encima, envió al demonio a la tierra para que el demonio fuera y los engañara. ¿Qué clase de monstruo es Dios que hace todas estas abominaciones? Ahora, le voy a preguntar algo. Por supuesto. Le voy a preguntar algo. ¿Qué argumento usó el diablo cuando se rebeló contra su creador? Que él era superior a Dios, lo cual creo a estas alturas, y que él merecía estar en el lugar de Dios, lo cual sinceramente, después de ver lo horrible que es tu Dios, creo que tiene razón el demonio. Muy bien. Mira, el diablo, que es la serpiente antigua, fue creado a la perfección, de la cual se le dio la libertad absoluta para hacer lo bueno o lo malo, como el día de hoy. Usted puede ir donde usted quiera, usted puede pensar lo que usted quiera. Eso, nadie te puede impedir Pedro, pensar algo lo que... Ahora, permítame. Ahora, Adán y Eva le fue dicho: no comáis de este árbol, porque el día que comiese, ciertamente moriréis. y no ¿Pero murieron. de qué muerte está hablando? ¿De qué muerte? No era una muerte inmediata, no era una muerte física, era una muerte espiritual, de las cuales iban a pagar las consecuencias, que iba a ser despojado del jardín del Edén, Pedro, porque habían caído en el pecado. Pedro, Así de simple. ¿conoces el significado de la palabra excusa? Así es. ¿Qué es una excusa? ¿Me lo puedes explicar? Excusa es respaldarse de algo que estás haciendo que quieres justificarte. Es justificar, ¿cierto? Para mí, el decir que fue una muerte espiritual no es más que una excusa, ya que cuando comieron la manzana no murieron. El espíritu para mí no existe, por lo tanto, esto de la muerte espiritual para mí es una tontería. Segundo, ellos cayeron en el pecado original solamente porque Dios creó todo para que ellos cayeran en el pecado original.
Dios es una especie de mafioso que obliga a estas personas a fracasar para después empezar a cobrarles impuestos. Dios es horrible. Ahora, le voy a hacer una pregunta simple. Usted tiene el libre albedrío, la libertad de elegir lo bueno y lo malo. Le voy a suponer algo. Es simple. Le voy a ejemplificar de esta manera. Si alguien llega a tu casa y que te diga, pasa sobre el fuego, y que esta persona te diga, si pasas sobre el fuego, primero no te vas a quemar, pero saliendo al final del fuego, vas a obtener grande sabiduría. ¿Tú lo harías? Por supuesto, si es que puede demostrarlo, si él puede demostrar que esto es cierto, lo voy a hacer. Ajá. ¿Y cómo supieras si es cierto o es mentira lo que te están diciendo? Le voy a pedir a él que camine antes. Ah, espera, ¿si soy inocente? Si soy inocente, simplemente voy a llegar y voy a pasar. Y me voy a quemar probablemente, a menos que este sujeto esté diciendo la verdad. Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que argumentó el diablo cuando tentó a Eva? El diablo que Dios mismo puso en la tierra para tentar a las personas, no sé, ¿qué fue lo que esa víctima de este Dios monstruoso les dijo? No lo recuerdo. Mentira, sí lo recuerdo. Les dijo que iban a ser como Dios y que Dios estaba mintiendo y simplemente no quería que ellos tuvieran el árbol. Muy bien, muy bien. Entonces, Eva cayó en una mentira del diablo. Cayó en las artimañas del error. Claro, por culpa de Dios. Porque el diablo es el padre de las mentiras. Le dijo así de esta manera: cuando comáis de este fruto, ciertamente seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y de hecho lo hicieron, dijo la verdad. Hoy en día, ahora le pregunto otra cosa más. La humanidad hoy en día busca métodos para poder reconstruirse, por decirlo así, para poder darle solución a sus problemas. No solo eso, lo hemos logrado. O le puedo decir algo así de esta manera. Cuando un presidente de una nación emplea unas estrategias para poder combatir esta pandemia, usando las artimañas de error, de las cuales la consecuencia traería la privacidad de tu libertad, y tú eres inocente, ¿tú lo aceptarías con facilidad o vas a resistir? ¿A quién te refieres? ¿A que no me van a dejar salir? Pues si es para proteger a todos, yo no soy un horrible egoísta y sí voy a quedarme encerrado para no salir a contagiar a personas y no contagiarme a mí mismo. Eso no es que me estén quitando mi libertad. Eso es solamente que se están tomando medidas de prevención para evitar que se contagie un virus. Y es horrible que ustedes no puedan entender eso. Muy bien. Ahora, el punto final. ¿El gobierno que empleó esta estrategia terminó con la pandemia o sigue la pandemia expandiéndose? Por culpa de los estúpidos que decidieron salir, la pandemia no se ha podido detener. Si se hubiesen quedado todos en su casa y hubiesen seguido el aislamiento social, ya no tendríamos pandemia. Entonces es simple. El argumento del ser humano siempre es carencioso. No, para nada. ¿Cómo que no? La verdad. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás? Pedro, ¿de qué estás hablando? Pedro, esa tendencia de mentira, por eso nos confundimos. Pedro, ¿de qué estás hablando? Si las personas hubiesen realizado el distanciamiento necesario, hubiésemos acabado con la pandemia. Ese es el punto. Eso es lo que tú no estás viendo. Exacto. Ahora, ¿qué hizo Eva referente a la prohibición que no comiera del fruto? ¿Obedeció? ¿Sí o no? No, no hizo caso, pero en este caso es distinto, ya que ella sí se convirtió en un dios. Ok, ¿el culpable quién es en Dios. ese caso? En ese caso es Dios. No comiese de ese fruto, pero más sin embargo Eva desobedeció a Dios comiendo de ese fruto, entonces cayó obedeciéndole al diablo. Claro, pero por culpa de Dios. Fue Dios el que hizo todo eso. El causante de la muerte, de la desgracia, es el diablo, no es el Dios que conozco. Es Dios. Es misericordioso. Dios puso todo. Dios hizo una trampa. Dios es la peor abominación que hay. Fíjate en esto. Creó un jardín entero
pequeño, cerrado, y al centro puso este árbol que no podían comer. Ni siquiera lo pudo poner lejos. Pudo haberlo puesto literalmente encima del monte Everest para que esos humanos nunca llegaran ahí. Pero no, este Dios horrible, asqueroso, lo puso en medio del jardín donde ellos vivían, y adicionalmente al sujeto que se rebeló en contra él y que lo odiaba, lo mandó a que viviera con estas personas. Es el peor Dios de todo. ¿Y sabes qué? Si Dios no fuese omnipresente y si Dios no viese el futuro, se le perdonaría. Pero supuestamente Dios sabía lo que iba a pasar. Es un monstruo que vio lo que iba a suceder y no hizo nada para evitarlo. Dios, Todo lo contrario, Dios, Él creó las circunstancias para que ocurriera esto. la creación de la humanidad fue de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Pero la diferencia es que Dios te dio la absoluta libertad de elegir lo bueno o lo malo. Lo ¿Entendiste malo mi, trae consecuencias fatales. ¿entendiste Lo mi malo, punto de hacer que lo Dios malo, sabía lo que iba a suceder o no? ¿Entendiste eso? por supuesto que sí, él sabía. Ok, Pero para entonces, ¿por probar qué? No, 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 la no. fidelidad Pedro, me del aburrí. ser ¿Por qué? humano, Pedro, me aburrí. ¿Por qué Dios es tan estúpido que Él sabe lo que va a suceder y deja que suceda y después dice, ay humanos, ¿por qué me desobedecen? muy bien. Ahora le voy a preguntar le voy a hacer una última pregunta, una comparación. Ok, no has respondido Ajá. a mi Sí, pregunta, así que te voy a... Después de responder esto, volvemos a mi pregunta. Por favor, vamos con tu comparación. muy bien. Ajá, mira, si su hijo le dice que no salga a altas horas de la noche y tiene una norma en la casa de las cuales se tiene que acatar, pero si su hijo no obedece esa norma o esos estatutos, ¿quién pagaría las consecuencias de acuerdo a la desobediencia empleada? ¿Usted o su hijo? No entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres con pagar las consecuencias? Muy bien. Cuando no acatamos la ley, trae consecuencias, ¿cierto o falso? Insisto, ¿a qué te refieres con consecuencias? El resultado de la desobediencia, a eso me refiero. De que cuando nosotros no acatamos las leyes, trae resultados fatales. ¿Me explico? No, mi hijo Entonces, puede si tu desobedecerme, hijo, pasarlo muy bien y volver y voy a estar enojado con él, pero no hay consecuencias. ahora, si cuando salió de esas horas de la noche y tristemente fue arrollado por un carro o X cosa y nunca volvió, ¿cómo se sentiría usted y quién pagó realmente el resultado del error? Lo pagó mi hijo porque ¿Usted él o su murió. hijo? Mi hijo, él es el que Su está hijo pagó las muerto. consecuencias. Muy Sí. bien. Así pasó desde la fundación del mundo con lo que Pedro, hizo Eva. ok, Eva Pedro, pero pagó Pedro, las Pedro, Pedro, consecuencias Pedro, de Pedro, su error. Pedro, Pedro, Pedro. Tu mismo Sí, ejemplo. Si mi hijo me desobedece y regresa y está bien, y yo le digo, me desobedeciste y le disparo en la cabeza y lo asesino, ¿quién pagó las consecuencias? entonces, eso nosotros llamamos Pedro, arrepentimiento. Pedro, Pedro. Si le disparo a mi hijo en la cabeza por desobedecerme, ¿quién pagó las consecuencias? Muy bien, pues las consecuencias caería sobre usted porque usted está ejecutando el pecado. ¿Y tú crees que yo soy un monstruo por haber asesinado a mi hijo por desobedecerme? Pues ahí no hubo desobediencia porque regresó, Pero salió a altas horas de la se noche y cuando arrepintió. volvió lo asesiné. Ajá, O sea que me ok. desobedeció. Ajá, mira, en el ámbito espiritual ¿Soy pasa un lo mismo. monstruo si asesino a mi hijo por desobedecerme, sí o no? Si lo asesina, por supuesto que sí, Perfecto, porque lo gracias. está Ese es todo mi asesinando. punto Muy bien. respecto al diluvio. ¿Y sabes qué? En mi caso, en el caso en que yo le dije a mi hijo que no hiciera esto, yo por lo menos no sabía que mi hijo iba a salir de todos modos. Yo no tenía idea si él me iba a hacer caso o no. Dios sabía que nosotros, bueno, no nosotros, Adán y Eva no iban a hacer caso. Dios sabía que la serpiente los iba a engañar y aún así Dios puso el árbol en medio del Edén y a la serpiente en la tierra para que engañara a los hombres. Tu Dios es una abominación. Pues así lo comparas, así lo entiendes. Pues Así, yo así es como la lógica realmente, me explica que funciona. muy bien, pues la lógica humana es
Superior a Dios es muy probable. Sí, yo me considero superior a Dios en ese caso, me considero más moral que Dios y más lógico que Dios. Totalmente. Muy bien. Una pena. Porque si se tratara de lógica, entonces es lógico que uno muere a partir de los 100 o antes de los 100, si se tratara de lógica. Pero si usted muere naciendo, ¿es algo lógico? Sí, se llama muerte prematura o muerte. Sí, es muerte prematura. Cuando lo. No. ¿Cómo lo determina si es lógica? ¿Es algo que está establecido desde el principio de los tiempos? Es algo que ocurre normalmente, sucede todo el tiempo, siempre ha ocurrido, es algo normal, es parte de la naturaleza. Muy bien. Humanamente, así se considera. Pero en lo espiritual, de la cual usted no entiende, Lo espiritual no es más que ficción. No me vengas a hablar de ficción. Lo espiritual puedes creer muchas cosas, pero mientras no lo demuestres, no me hables de lo espiritual. muy bien. ¿Usted tiene aliento, sí o no? ¿Puede usted respirar? Sí, sé cómo funcionan los pulmones, señor. Muy bien. ¿Y el aliento que usted tiene, cómo se llama? Porque la Biblia me dice que es el Espíritu de Dios, de la cual... Sí, pero entiende que la Biblia es un montón de cuentos e historias escritas por gente que no sabía dónde iba el sol cuando llegaba la noche. Por lo tanto, cualquier cosa que la Biblia diga no se puede tomar en serio a menos que haya evidencia al respecto, y no hay evidencia al respecto. Ok, si usted está diciendo que la Biblia es un montón de mentiras, cítame dónde dice, en qué parte de la Biblia. Porque en el libro de Timoteo... A ver, la Biblia dice que hubo un diluvio universal y nosotros sabemos que eso es mentira. Jamás ha habido un diluvio universal, es imposible, y el arca de Noé jamás pudo haber existido. La Biblia dice que los hebreos fueron esclavos de los egipcios y eso jamás ha ocurrido, no está registrado en ninguna parte. La Biblia dice que Jonás estuvo dentro de una ballena y eso sabemos que es imposible, ya que el gas, solamente metano del estómago de la ballena, lo hubiese asesinado. Y ni siquiera dice ballena, dice gran pez, pudo haber sido un tiburón y los tiburones no se comen a sus presas enteras. Hay demasiadas mentiras y contradicciones en la Biblia, está llena de ellas. Muy bien. La palabra de Dios dice claramente cómo fue fundado la tierra, cómo fue fundada la tierra y todo el universo. Sí, la palabra de Odín explica cómo, escúchame, la palabra de Odín explica cómo Odín mató a Ymir, un gigante, y con su cadáver creó todo lo que es Midgard y toda la tierra en la que vivimos. Eso no convierte al cuento en realidad. Lo mismo sucede con la Biblia. Pues a la verdad esa es pura leyenda y mito. Entonces, ¿Ahora entiendes cómo veo tu Biblia? ahora, la Biblia dice... La Biblia es puro mito y pura leyenda. Ese es mi En punto. el libro de Timoteo dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, de la cual no quepa ninguna mentira. Eso es un mito, entiende eso. Del mismo modo que para ti Odín no es más que un mito, para mí toda tu Biblia no es más que un mito, escrito por personas que no entendían cómo funcionaba el mundo. Todo es mito. Ymir, Solamente para terminar, le voy a preguntar, ¿cuándo fue descubierto que la Tierra es redonda? ¿Quién la descubrió? a diferencia de la Biblia que dice que es un círculo plano y que por eso tenemos terraplanistas hoy en día, fue descubierto por los griegos utilizando una vara para medir. De hecho, ese mito de que Cristóbal Colón en su época la gente creía que la Tierra era plana es mentira. Ya se sabía que la Tierra era redonda, solo que Cristóbal Colón creía que era más pequeño. ¿Ah? ¿De cuándo? ¿Cuándo? ¿De la Biblia que expresara? No, porque la Biblia dice que la Tierra es plana. Dice que puedes ver el planeta entero desde una montaña que tiene 4 esquinas y que es un círculo plano. Por eso hay terraplanistas. Ahora entiendo de que usted sí no entiende la Biblia, no conoce de la Santa Biblia. ¿Por qué? Le falta conocimiento a la verdad. Ok, cítame donde dice que la Biblia no es un círculo. Dios en el libro de Job dice que el planeta Tierra es circular. No, dice que es un círculo. Sí, dice que es un círculo, pero dice que es plano. ¿Cómo determinó la ciencia humana? Con una vara. ¿Determinó que la Tierra es plana o redonda o en forma de círculo? Jamás se ha dicho que la Tierra sea en forma de círculo porque eso significa que sería que sería plana, como dicen los terraplanistas hoy en día. La Tierra se descubrió que no es como dice la Biblia plana, sino que es redonda. Creo que en el siglo V antes de Cristo, sexto antes de Cristo, y fue medido con una vara y con las sombras que se producían. Muy bien. Entonces, pues déjame decirle que la ciencia humana
pasó muchos años investigando cómo realmente era el planeta. Después de haber investigado durante muchos años, llegaron a la conclusión, lo que hoy se escucha. Entonces la Biblia, antes que hubiera esa investigación por parte de los científicos, la Biblia ya lo corroboraba, que el mundo era un mundo redondo. No es Entonces, cierto, la eso es Biblia- falso. Pero ¿sabes qué? Me diste la una... Biblia, Escúchame. ¿Conoces a un sujeto llamado Galileo? Es el mismo señor. se me hace conocido, a ver. Te explicaré. Galileo le dijo a la gente que la Tierra no giraba, perdón, que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. La iglesia casi lo mata Muy por bien. esto. ¿Por qué? Porque esto contradecía lo que dice la Biblia. ¿Sabías eso? Lo que hizo Jesús, el Galileo, era un resumen de lo que ya estaba escrito. Entonces, Él espérate, nunca espérate, dijo lo espérate. contrario. La Tierra, Nunca dijo lo contrario. la iglesia quería matar a Galileo por contradecir la Biblia. ¿Por qué me dices que la Biblia ya decía que la Tierra, perdón, que el Sol giraba alrededor de la Tierra? No, al revés, que la Tierra giraba alrededor del Sol, cuando Galileo casi es asesinado por atreverse a decir esa blasfemia que contradecía la Biblia. No estaba contradiciendo la Biblia, sino que lo iban a asesinar a Jesús porque no obedecía ni hacía conforme a la tradición judía. Los No, fariseos y saduceos tenían una tradición. Y por no estoy eso hablando de ellos Jesús, buscaban la ocasión para matarlo. estoy hablando de Sí, así es. Copérnico. No Ajá. estoy hablando de Jesús. Muy bien, a ver, continúa. Una vez más, estoy hablando de Copérnico, el sujeto que dijo que el Sol no giraba alrededor de la Tierra como decía la Biblia. Aquí en la iglesia y todas las religiones trataron de matarlo por decir eso. Creo que fue Ujú. Copérnico o Galileo, uno de los dos. Ambos trabajaron en la misma teoría en formas distintas, no me acuerdo quién fue el primero. Creo que fue Galileo, 1600, sí, porque la Inquisición quiso matarlo. ¿Por qué? Porque Galileo se atrevió a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés como dice la Biblia. ¿Sabías eso? Pues usted me está hablando sin fundamento, sin ningún argumento que pueda yo encontrar en la Biblia. La Como digo, yo soy Biblia cristiano y dice, usted la no. Biblia dice que el Sol es Hemos una encontrado en la lumbrera. Biblia de lo que está diciendo. La Biblia dice en Génesis que el Sol es una lumbrera que fue puesta para girar alrededor de la Tierra. ¿No es eso lo que se hizo en el cuarto día? ¿Cuando se crea una lumbrera en el cielo? ¿O estoy mintiendo? Ajá. Así es. Y te das cuenta de que Galileo demuestra lo contrario, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, lo que significa que nunca pasaron los 4 Pero días de quiero que me Génesis, describas. ya que el Sol estuvo antes que la Tierra, para que pueda la Tierra girar alrededor de él. Muy bien, pero quiero que me definas el nombre Galileo, porque ese es nombre propio o ¿a quién te refieres? Galileo Galilei, quien demostró en el 1600 que la Tierra gira alrededor del Sol, quien fue perseguido por la Inquisición, por atreverse a contradecir la Biblia. Muy bien. Entonces, como yo no conozco ese sujeto de lo que está hablando, ¿No conoces a Galileo? puesto que no está en la Biblia, porque no está en la Biblia, porque no me está describiendo la personalidad de aquel hombre. ¿Ah? ¿Y eso qué Porque importa? yo conozco un Galileo que se llama Jesús. Eso no me Es el único importa. Te Galileo que estoy conozco en la hablando... Biblia, es lo que narra la Biblia. Pedro, la Biblia es Ahora usted fábulas. No me interesan tus está fábulas. haciendo comentarios. Te estoy hablando de la vida real. En la vida real tuvimos un sujeto que tuvo que demostrar que la Biblia se equivocaba y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que es al revés. Ajá, entiendo. Porque lo que usted me está diciendo es una teoría humana, de la cual yo no creo en nada, en absolutamente nada. ¿Por Es- qué? Porque la teoría humana es basura. No ¿Qué? sirve para nada ante los ojos de Dios. Espera, La espera, teoría espera. humana. Pedro, Oyes. ¿tú crees ¿Por que qué? Porque usted tú crees que el no Sol... está argumentando bíblicamente. Pedro, Porque Pedro, en la Pedro, plática Pedro, dijimos que íbamos a Pedro, sustentar y a Pedro, fundamentar de Pedro, acuerdo a la Biblia. Pedro, ¿Sí? ¿tú crees que el Sol gira alrededor de la Tierra? ¿Porque No, la Biblia lo claro, dice?
Es al revés. Ok, pero eso no lo dice la Biblia. Dice que el sol gira alrededor de la tierra. Eso nunca lo dice. ¿Cómo que lo ha no? dicho jamás. ¿Cómo que no? A ver, cítame en qué versículo. ¿Qué pasó en el cuarto día? ¿Puedes leerme Génesis y qué sucede en el cuarto día? Ajá. Por favor. ¿Qué sucede en el cuarto día según Génesis? Muy bien, permítame. Si quieres te lo leo yo. Me interesa la parte 14 a la 19. Sí, por ahí estoy. Dice así, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Exacto. Y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorarse el día y la lumbrera menor para señorarse la noche. Hizo también las estrellas, las cuales aparentemente, según esto, fueron hechas después de la tierra, y para señorar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. ¿Te das cuenta de que ahí te están literalmente diciendo que él puso en el cielo, en el supuesto domo que había sobre la tierra, estas dos lumbreras para que separen el día de la noche? Así es, pero aquí nunca especifica que el sol gira alrededor de la tierra, sino lo contrario. El contexto de la Biblia... A ver, espera, no mientas. ¿Dónde dice lo contrario? No me mientas. Se refiere de las estaciones del año. ¿Cómo se calcula o cómo se ve las estaciones del año? Pedro, no me mientas. ¿Dónde dice lo contrario? ¿Dónde dice aquí que la Tierra gira alrededor del Sol? Por favor, no mientas. Entonces, aquí dice claramente. ¿Qué dice? Digo, luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Exacto. Esto es lo que utilizan los terraplanistas hoy en día para justificar que la Tierra es plana. Ajá. Galileo fue asesinado por contradecir estos pasajes. No fue asesinado, fue perseguido. Y fue excomulgado. De hecho, la Iglesia Católica hace poco le dijo, ok, ya no estás más excomulgado. Siglos después de que él descubriera que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, a diferencia de lo que hace pensar la Biblia por la forma en que escribe esto. La Biblia no tiene ciencia en sí misma y no escribe nada que valga la pena. Todo lo contrario. Ah, muy bien. Entonces, ya pues veo que usted realmente rehúsa creer. Rehuso mentirme a mí mismo. Eso es lo que rehuso. Cuando me traigas evidencia voy a creer. Por mientras no me voy a mentir a mí mismo. Entonces, ¿usted cree que en los postreros tiempos va a haber algún juicio? Para nada, eso es absurdo y ridículo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tal si vemos de esta manera? Usted dice que no va a haber, pero yo digo que sí. Pero si viene hoy, supongamos, ¿qué dirías tú? ¿Aceptaría que estás en error? ¿Si viene ¿O te quién? rehusarías creer en el juicio de Dios en los tiempos postreros? ¿Si viene quién, Pedro? ¿Ah? ¿Si viene quién? Si viene el juicio de Dios, a eso me refiero. Pues asumo que Dios va a estar ahí si es que existe este supuesto juicio, ¿cierto? Si viniera Dios y empleara su santo juicio contra la humanidad de acuerdo a sus obras, y usted lo ve, entonces sí creerías que hay un juicio, hay un Dios real, hay un Dios poderoso. Obviamente, si hay evidencia lo voy a creer, pero no voy a creer eso si no hay evidencia. Eso es mentirse a uno mismo. Muy bien. Entonces la palabra de Dios no está sustentada en lo que tú puedas ver, sino lo que tú puedas creer. Sí, y por eso no creo en ella. No voy a creer en algo que me exige que me mienta a mí mismo. ¿Entiendes eso, Pedro? La teoría humana es siempre primero ver, después creer. En las cosas de Dios no, primero hay que creer, después ver. Entonces por fe que tienes que creer. ¿Por qué? Pedro, Porque es simple. Pedro, lo que tú me estás diciendo es, hermano, tú te tienes que mentir a ti mismo para creerte estas mentiras. Eso es lo que me estás diciendo. No, usted está tergiversando lo que usted le estoy diciendo. No, te estoy explicando por qué yo no creo esas cosas y no las voy a creer sin evidencia. Eso te estoy explicando.
Eso me da de entender de que careces de entendimiento. No, porque a la eso luz te de la debería dar a evidencia- entender de que no acepto mentirme a mí mismo sin evidencia. Eso es lo que te debería dar a entender. Exacto, esa es la teoría humana, que no acepta, no reconoce su error y no ve más allá de lo que alcanza a ver, porque está opacado la vista del ser humano por el pecado. Es Falso, por eso que totalmente no falso. entiende. Es por eso que no entiende. Es por eso que Porque me el rehúso a hombre mentirme, Pedro. pretende ser sabio y solo se vuelve necio, dice Romanos 1:28. Así lo dice Entiende la que Biblia. eso es un libro de cuentos para mí. Y eso es una protección hermosa en que la Biblia dice, ah, no, solo el tonto dice que Dios no existe. Ah, entonces si yo no pienso y me miento a mí mismo, no soy tonto porque estoy diciendo que Dios sí existe. Es una Mira, forma de autoprotección. Y bastante deshonesta, por cierto. mira, yo me quedo con mi Cristo y escudriño su palabra y seguiré escudriñando porque sé que un día Él va a venir con su galardón, con su juicio, a darle según su obra a cada humanidad, a cada ser humano. Y mientras tanto usted sigue creyendo, sigue envolviéndote en ese tremendo error. Por cierto, te hago la invitación de que analices bien y leas la Sagrada Escritura y Ya la he entenderás hecho. que al Por menos eso soy ateo. conocimiento Porque he leído bastante la Biblia para entender todas las mentiras y falacias de esta. porque todo lo que me estás diciendo está bastante distorsionada. No va de acuerdo a la verdad. De hecho, ¿Por tú eres qué? el que está distorsionando la Biblia. Tú eres el que trata de darle un significado que no tiene la Biblia para justificar tus creencias. Porque si yo te citara texto por texto, entonces la misma Biblia se va aclarándose sola. No hay necesidad de interpretación humana. Pedro, ¿Ah? hemos estado hablando por 45 minutos. Yo tengo un video en mi programa que se llama Las contradicciones que he encontrado en la Biblia. Te dejo invitado a que las veas y si crees que me equivoco en ese libro, perdón, en ese video, te invito a que conversemos de nuevo y que Muy bien. me demuestres por qué crees que todo lo que digo en ese libro, una vez más en ese video, perdón, sobre el libro, está mal según tú. ¿Aceptarías esta Ajá. invitación? Entonces yo quisiera hablar para el otro tema referente a la No, ley de Dios. Pedro, ya hemos hablado demasiado y no estamos llegando a ningún lado y ya llevamos casi 50 minutos de conversación. Vamos a terminar la conversación acá. Te voy a dejar la invitación hecha. Nori, si deseas conversar a futuro tú sobre algún otro tema, perfecto. Si deseas invitar a Pedro, también yo feliz. Y me gustaría terminar la conversación ahora y si quieren dejar algún comentario final, perfecto. Pero vamos a terminar la conversación ahora y los dejo invitados para que regresen a futuro y podamos conversar nuevamente sobre... En este caso me gustaría sobre los problemas que yo veo en la Biblia y por qué tú crees que yo me equivoco cuando menciono estos problemas. ¿Les parece? Me parece muy bien. Me parece bien. Entonces, pues, será para otro día entonces y hablaremos de acuerdo a ese tema. Perfecto. Si tú me demuestras que yo estoy equivocado, yo lo voy a admitir públicamente y me dedicaré a realizar más investigación respecto a por qué me equivoco. Solamente te recuerdo que para mí la Biblia no es evidencia y yo critico la Biblia porque la encuentro un libro de fábulas lleno de contradicciones y de problemas graves. Y esa es mi gran crítica sobre la Biblia. Muy bien. Muy bien, muchas gracias entonces por haber estado acá. Nori y Pedro, gracias por haber venido y aceptado mi invitación. Esperaré con ansias el poder volver a hablar con ustedes. Y los que estén viendo esto, muchas gracias por estar viendo y nos veremos la próxima semana. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.